enormemente poder empezar estos nuevos ciclos eh, de Rifono. Este año van a estar muy interesantes. Vamos a tener actividad ahora, este mes es la primera, en agosto y en junio, en noviembre. Hoy vamos a tener dos ponencias muy interesantes y vamos a comenzar. En la plataforma Mariacano entran al link que dice Rifón para que entren y después se conecten. Tati, vamos a comenzar con la conferencia Diseño de una aplicación móvil para la estimulación cognitiva en el adulto mayor desde Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali. La siguiente conferencia está a cargo de la Universidad Manuela Beltrán y será sobre procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva en Bucaramanga. O sea, tenemos dos temas muy interesantes y esperamos sus preguntas al final de cada una. Vamos a comenzar. Sara, te presentas a todas las otras personas que han participado contigo en este trabajo. Tienes 30 minutos. Si a la falta a 25 minutos, yo te voy a decir 5 minutos para que sepas, pero creo que está muy organizada la presentación y la vamos a poder hacer con tiempo. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat o después vamos a tener unos minuticos para las preguntas. Sara, adelante. Bueno, me avisan cuando ya en mi pantalla, porfis. Se está viendo muy Bueno, bien. hola, buenas tardes. Somos de la Universidad Santiago de Cali, el programa de Fonoaudiología. A continuación vamos a hablar acerca de nuestro trabajo investigativo titulado Diseño de una aplicación móvil para la simulación cognitiva en el adulto mayor desde Fonoaudiología, que es realizado por la estudiante Valeria Morales, Niyere Quintero y quienes hablan Sara Sofía Ibargüen. Eso se realizó bajo la tutoría de las fonoaudiólogas Jennifer Méndez, con magíster en salud ocupacional, y Pilar Guzmán, con magíster en patologías del habla y lenguaje. Bueno, para iniciar es importante contextualizar el problema. Según la Organización Panamericana de la Salud, nos dice que estamos frente a una crisis cognitiva global y la demencia se ha convertido en todo un reto de salud pública. Cada década hay aproximadamente más de 10 millones de diagnósticos nuevos de demencia y se proyecta que esta cifra casi que se triplicará durante este siglo XXI. Esta se relaciona directamente con el aumento de la expectativa de vida de las personas, pues según la Organización Mundial de la Salud también menciona que cada vez las personas alcanzan la tercera edad. Ahora, entendiendo un poco este contexto, se encontraron investigaciones, en este caso de Corea del Sur, donde mencionaron que las aplicaciones móviles se han consolidado como una herramienta accesible, económica, personalizada, que en este caso permite estimular las habilidades cognitivas en el adulto mayor. Actualmente, desde un enfoque tradicional, la mayoría de aplicaciones móviles se han centrado desde un enfoque rehabilitador, valga la redundancia, en rehabilitar habilidades como memoria, atención, velocidad del procesamiento de manera muy general. Sin embargo, aunque el lenguaje hace parte de estas habilidades cognitivas, no se ha tomado como eje central para ser estimulada. Es por eso que nuestra investigación no busca que el lenguaje se vea relegado, sino integrar el lenguaje dentro de estas aplicaciones móviles para que sean estimuladas de manera en conjunta estas habilidades cognitivas. Ahora, actualmente en el mercado existen diversas aplicaciones móviles que estimulan las habilidades cognitivas en el adulto mayor. Entre ellas, las más reconocidas, encontramos Wellcard, Lumosity, PIC, que son aplicaciones móviles que estimulan principalmente habilidades como memoria, atención y velocidad del procesamiento. Por otro lado, hay aplicaciones como lo vendría siendo Elevate y Median, Neuronation, que son aplicaciones que son diseñadas para personas que ya presentan el deterioro cognitivo. Ahora, estas se relacionan porque las aplicaciones que encontramos son creadas por neuropsicólogos e ingenieros. Y entre esas aplicaciones no vimos ningún rol del fonoaudiólogo o ninguna intervención directamente por esta parte. Es por ello que nuestra propuesta, mejor dicho, nuestra investigación, busca aportar esa mirada fonoaudiológica, resaltando la importancia de integrar el lenguaje como eje para estimular esas habilidades cognitivas en el adulto mayor. Ahora, entendiendo lo anterior, la pregunta problema es la siguiente.
¿Cuáles son las propiedades que deben integrarse en una aplicación móvil para preservar las habilidades cognitivas en el adulto mayor desde la perspectiva fonoaudiológica? Para ello, realizamos los siguientes objetivos de investigación. Primero, como general, se buscó diseñar una aplicación móvil para la estimulación cognitiva en el adulto mayor desde un enfoque fonoaudiológico. De ahí, los 3 objetivos específicos. Primero fue identificar la evidencia existente sobre aplicaciones mediante la revisión de la literatura. Segundo, diseñar el contenido de las interfaces que conforman los módulos de la aplicación móvil. Y tercero, determinar la viabilidad del prototipo de la aplicación móvil a través del juicio de expertos. Hablando un poco de ese diseño metodológico, ya en relación con lo anterior, es importante destacar que primero se realizó lo que vendría siendo esa revisión sistemática, ¿cierto? Entonces, esto nos permitió pasar de la evidencia científica al diseño tangible. Hemos optado por un enfoque de investigación mixto, lo cual nos permite integrar lo que es la precisión de las mediciones cuantitativas con la profundidad del análisis cualitativo. Es importante precisar que nuestro estudio se centra en el diseño y en la validación teórica. Por ello, aunque nuestra población referida son adultos mayores de 60 años, esta investigación no aplicó la intervención directa con estas personas, sino que se fundamentó en una revisión sólida de antecedentes y referentes conceptuales para comprender las necesidades de estas personas, de esta población. Iniciamos con una fase de revisión sistemática. No buscamos solo información general, sino que rastreamos evidencia en bases de datos de alto impacto que nos ha aportado la Universidad Santiago de Cali, en este caso la base de PubMed, Scopus y Cicielo, donde se utilizaron descriptores controlados entre los años de 2015 y 2025. Ya como resultado se logró analizar 28 artículos científicos que ya nos permitió identificar qué tipos de ejercicios y tecnologías son realmente efectivas y seguras para esta población. Ya con esa base científica pasamos de lo que es de la revisión sistemática ya al diseño de la aplicación. Aquí nuestra intención fue traducir los principios de la neuropsicología cognitiva en una herramienta digital ágil. Entonces estructuramos 5 módulos específicos, que en este caso fue el lenguaje, visoespacial, memoria, atención y funciones ejecutivas. Y la cantidad de estímulos y la inclusión de distractores que fueron ya incorporadas dentro del diseño de las interfaces de la aplicación. Aquí se buscó siempre favorecer la plasticidad neuronal sin generar frustración en el usuario. Y ya finalmente se aseguró que nuestra propuesta, nuestra investigación, fuera viable y profesional, donde se implementó el juicio de expertos, donde se contó con la evaluación de alrededor de 10 profesionales con una amplia trayectoria con este tipo de población y también con experiencia en el área del lenguaje. Entonces, esta se realizó a través de una escala Likert de 5 puntos y estos expertos valoraron dimensiones críticas como lo es la claridad, la pertinencia, la coherencia y la relevancia. Este paso realmente fue importante porque nos permitió ajustar este prototipo ya basándonos de la experiencia real de estos profesionales para que ya se pueda desarrollar como tal la aplicación móvil. Continuamos con todo lo que es el marco ético y normativo. Dentro del marco ético y normativo encontramos lo que es la normatividad nacional con la resolución 8430, lo que nos dicen las normas científicas que establecen los requisitos en salud, y nos basamos mucho en los principios de la ética médica, que son de beneficencia y no maleficencia. En cuanto a la ética digital, tenemos lo que es la ley 1581 del año 2012, que nos habla de la protección de datos personales de nuestros adultos mayores, y la ley estatutaria 1266 del 2008, que nos habla de la protección de datos personales de igual manera. En cuanto a los resultados, tenemos como resultado el primer objetivo lo que fue la revisión sistemática. Dentro de esta revisión sistemática encontramos que la gran parte de estos estudios eran estudios pilotos, ensayos controlados y observacionales. Estos estudios nos demuestran que la mayoría de las aplicaciones móviles están centrados mucho en los temas de atención y memoria, dejando de lado el lenguaje y más hacia lo que es la patología. Recordemos que nuestro aplicativo móvil se basa más en prevención. Y dando respuesta al objetivo número 2, se creó lo que es el diseño de las interfaces en 64 interfaces controladas,
se crearon de forma viable y funcional para el adulto mayor, con base pues a lo que habíamos encontrado previamente en la revisión sistemática. Y esto bajo un modelo neuropsicológico multimodal basado siempre en lo que es la evidencia. Y dentro de los resultados más importantes y contundentes tenemos que nuestro aplicativo móvil se conforma como un aplicativo viable. Dentro de los resultados cuantitativos, tenemos que las 64 interfaces están conformadas también por 5 categorías y los 4 criterios que evaluaron los expertos, dando una respuesta total de 200 respuestas. Si multiplicamos lo que son las categorías por los 4 criterios y los 10 expertos que evaluaron. Dichos expertos fueron egresados de 5 de la Universidad Santiago de Cali, 4 egresados de la Universidad del Valle y 1 egresado de la Universidad del Rosario. Teniendo en cuenta lo que nos dice Cuervo y Pérez, se considera que las interfaces, si son iguales o superiores al 80%, son aprobadas y nuestro promedio global de aceptación es de 94.8. Seguimos con los gráficos. Este es un gráfico global de todos los resultados en donde se evaluaron los 2 últimos criterios, que es 48.6 más 46.2, que fue la aprobación de nuestros expertos en su totalidad. Y como conclusión, tenemos que el deterioro cognitivo en los adultos mayores afecta lo que es la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la autonomía y la participación social. Sin embargo, nuestro modelo del aplicativo móvil se basa mucho en nuestro rol fonoaudiológico para evitar el deterioro de estas habilidades. Aunque existen aplicaciones móviles que se centran mucho en la memoria y en la atención, nuestro foco diferenciador siempre es el lenguaje, la lectura y la escritura. Y continuando con el diseño de estas 64 interfaces, pues muestra una aprobación igual o superior del 80%, mejorando para futuras investigaciones criterios como la accesibilidad, comandos de voz, lenguaje o interacción del aplicativo a nivel digital. Y se concluye que estas herramientas resultan muy útiles y accesibles para nuestros adultos mayores, para futuros estudios e incluso a nivel gubernamental, debido a que en muchos casos hemos encontrado que a nivel gubernamental se emplean muchos recursos y esto podría evitar los costos. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias y este es el espacio para las preguntas. No sé si de pronto tengan algo. Muy bien, no, muy útil esta información. No sé si en el chat o alguien quiera levantar la mano y decir algo. En este momento, si hay preguntas, alguien puede abrir su micrófono y preguntar, o voy a revisar si hay algo en el chat. Primero que todo, recuerden diligenciar la asistencia. Tenemos 70 personas conectadas, lo que es una maravilla. Yo quiero hacerles varias preguntas. O sea, la herramienta me parece fabulosa porque ustedes lo justificaron muy bien, que no hay un enfoque que se dedique más al lenguaje, aunque la cognición finalmente es un paquete completo donde necesitamos la atención, necesitamos la función ejecutiva, necesitamos la memoria, pero enfocarnos como herramienta de trabajo el lenguaje me parece muy importante. Siempre me ha inquietado que los adultos mayores de este momento son adultos mayores que no tienen tantas habilidades digitales como serán en unos años ustedes como adultos mayores. Yo no sé si lograron tener experiencia con adultos mayores de utilizar esta herramienta en la rehabilitación. Como tal, la investigación es el diseño, no incluyó un ensayo en personas por el momento, eso ya sería para futuras investigaciones. Se realizó basándonos más que todo en la revisión sistemática, donde como que nos permitiera sustentar el diseño de la aplicación, el por qué hay que diseñarla.
Y algo que quisiéramos como que hacer énfasis es que la aplicación es preventiva, es decir, que no necesariamente lo tienen que utilizar los adultos mayores de 60 años en adelante, sino que lo pueden utilizar desde mucho más antes. Y adicionalmente a ello, en la revisión se observó como tips para tener en cuenta en el diseño de esta aplicación, digamos de tal modo de que la letra fuera accesible, de que los comandos de voz fueran accesibles. Entonces eso era como un plus para los adultos mayores que tenemos en la actualidad. Sí, maravilloso haber tenido como en cuenta ese tipo de detalle para facilitar pues la adherencia, porque realmente el problema que tenemos con los más adultos, incluso sin alteraciones cognitivas, es la adherencia a los tratamientos. Siempre los procesos de rehabilitación tienen como dificultad la adherencia y poder contar con una herramienta que sea fácil y de fácil acceso es una maravilla. Otra pregunta. Eh, ¿Esto va a tener algún costo? ¿Ustedes tienen planes de comercializarla en la parte como económica que sigue? Realmente la base de nosotros por el momento es diseñar la aplicación y que a futuro ingenieros puedan ya desarrollarla, generar como ya el producto. Nosotros estamos aportando netamente el contenido. Sería chévere, sí, que la aplicación fuera gratuita, sin algún tipo de costo. Para que sirva más de manera preventiva, como lo mencioné yo al final, se demostró que a nivel gubernamental hay mucho gasto en programas como Colombia Adulto Mayor y la idea es poder facilitar y reducir los gastos a nivel global. Bueno, otra cosa, admiro mucho que yo sé que ustedes fueron las personas que dijeron todo lo que había que hacer desde la manera cognitiva y del lenguaje específicamente. ¿Con quién se aliaron para aprender de eso? Porque a nosotros en ninguna de las universidades del país nos enseñan a programar y a hacer todo esto. Cuéntenos un poquito esa historia, porque de esto aprendemos mucho todos. Bueno, como lo mencionamos, nosotros lo realizamos bajo bajo la tutoría de algunas fonoaudiólogas, en este caso fue Pilar. Ella tiene ya una investigación y una aplicación, ¿sí? Que habla acerca de la lactancia. Ellas diseñaron el contenido de las interfaces, es decir, que nuestra tutora nos explicó cómo hacer las interfaces y qué criterios debían de tener en cuenta. Y junto a la revisión de artículos, nos permitió como que consolidar el desarrollo, mejor dicho, el diseño de las interfaces y de la aplicación. Vuelvo y recalco, como nosotras nos enfocamos netamente en el contenido de la aplicación, nosotras no vamos a crearla así como que diseñarla como lo hacen los ingenieros. A futuro sí se deberá de aliar con algún ingeniero para que ya pueda crear la aplicación. Nosotras estamos aportando el contenido. Cabe recalcar que nosotras realizamos el diseño de 64 interfaces, ¿no? Es decir, el contenido ya está, solamente hay que volverlo ya tangible. Y teniendo eso en cuenta, la idea surgió mucho a partir de los intereses de nosotras, porque nosotras en un primer momento teníamos una idea muy enfocada a nuestro semillero que era audición y adulto mayor, sin embargo vimos la problemática y quisimos darle respuesta a eso desde una aplicación móvil. Hubiera sido muy interesante tener algunas imágenes sobre eso que ustedes crearon, porque cuando hablan de interfaces, de no sé qué, queda uno como Dios mío, y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Interesantísimo para otras ponencias que tengan del tema, mostrar, porque tienen tiempo suficiente para mostrar e imaginarnos todo esto. Si tienen algo ahí, de pronto nos serviría mucho porque realmente es algo novedoso, es algo diferente. Miren que desde la fonoaudiología y desde nuestro conocimiento podemos aportar mucho y estas alianzas son alianzas estratégicas. Finalmente es estructurar lo que sabemos para otros fines y espero que hay convocatorias de MinCiencias que yo creo que podrían considerar para que logren em, crecer y participar en esta otra etapa, en la etapa ya de creación de la herramienta como tal y de la difusión y puesta en práctica para muchas personas. Profe Alejandra, tenemos Sí, manitos levantadas. perfecto. A mirar aquí que yo vea, no.
¿Tú ves alguna levantada? Sí, la profe Gina está con la manito levantada. No. Ay, no la veo, profe, perdón. Profe, sus preguntas, comentarios. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, pues lo primero es felicitarlas por la propuesta que se plantea. Es súper importante todo lo que es la innovación y el uso de tecnologías en procesos de rehabilitación. Sin embargo, hay algo que como que no me quedó tal vez un poquito claro en la sustentación, y es ¿cuál fue la evidencia científica que ustedes encontraron que les garantizó o que les dio esa certeza del planteamiento de la propuesta hacia el trabajo con adulto mayor en relación a el uso de las tecnologías? Realmente la evidencia que encontramos fueron los 28 artículos que nos sustentaron el por qué diseñar la aplicación, cómo diseñarlas y qué habilidades se deberían de estimular, así como también los ejercicios a implementar. ¿Están viendo mi pantalla o no? No, ahorita No, no. señora. ¿Encontraste algún artículo sobre uso de las aplicaciones en adulto mayor para estos procesos? Sí, señora. Sí, correcto. Esa fue la primera fase y los primeros resultados que nos dio un total de 28 artículos encontrados con relación a estos dos temas. Aquí nos ven en la pantalla. Sí, ahí se ve la pantalla. Básicamente, eso que ustedes ven aquí, estas tablas, es larguísima. Ay, espera un momentico, qué pena. Es el diseño de las interfaces. Entonces, nosotros observamos que, por ejemplo, esta es la pantalla de bienvenida. Entonces, tenemos la ruta, la característica que debe llevar esa interfaz, la interacción, es decir, si yo le doy clic a un botón, a dónde me va a direccionar, el contenido de esa interfaz, el objetivo y su resultado. Entonces, asimismo lo hicimos con los ejercicios, que en este caso buscamos estimular, de las habilidades que buscamos estimular, qué pena. Por ejemplo, está la memoria sensorial visual. Aquí está su ruta, la característica, la interacción, el contenido, cuál es el objetivo que tiene esta interfaz. Básicamente así este es el diseño de la aplicación, ya que el color, que las formas, ya visibles así todas gráficamente, lo hace el ingeniero. Nosotros damos toda la descripción de cómo queremos que sea el diseño de esa aplicación. En la realización, el ingeniero haría un codiseño y mostraría como tal cómo se vería, como un boceto. Y con base a estas 64 interfaces, básicamente eso fue lo que los artículos que encontramos, los 28 artículos, nos permitió desarrollar estas 64 interfaces. Tanto las características que debían de llevar, que fuera accesible, que los botones, que los ejercicios, que qué habilidades estimular, fue eso. Bueno, me parece muy importante todo este proceso. Sin embargo, sí quiero recomendarles, para que esto no se quede solamente en el diseño, en proyectarse sobre la necesidad y la aplicación, el uso real, porque realmente eso es lo Profe que Gina, nosotros se te necesitamos. está escuchando muy lejos. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Mejor. Un poquito mejor. ¿Mejor? No, lo que quiero decirles solamente como sugerencia es que sí es importante que cuando se planteen estos procesos de contenido, se proyecte la aplicación en el contexto real de acuerdo a los propósitos de la investigación, para que impacte realmente en la población que nosotros queremos trabajar. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Muy bien, recuerden que tenemos nuestra link de asistencia para que todos lo diligencien. Quiero darle las gracias a este grupo
de investigadoras, van aprendiendo. Creo que unas sugerencias muy importantes las que les dio la profesora Gina en cuanto a todo. Si yo voy a hablar de personas que se les afecta el lenguaje, sería bueno profundizar en qué es lo que esperamos, se puede afectar en el lenguaje en las personas mayores, porque generalmente si quedan con afasia, pues la herramienta no va a ser muy útil, pero hay otro tipo de deterioro del lenguaje y de la cognición que les va a permitir utilizar este tipo de herramientas de rehabilitación y como ustedes bien lo dicen, casi que es más de estimulación y ahora todos estamos muy enfocados en el estudio, en la prevención y en la detección desde antes del ni siquiera el deterioro cognitivo leve, sino el concepto de predeterioro cognitivo leve, en donde este tipo de herramientas bien sustentada y organizada va a ser muy exitosa y nos va a permitir a los terapeutas poder tener otras formas de estimular el lenguaje y la cognición de nuestros pacientes o de las personas que consultan que necesariamente no tienen todavía una alteración. ¿Alguna otra pregunta? Voy a revisar el chat. Mensajes nuevos, no señoras. Listo. Bueno, les agradecemos Una mucho manita esta levantada, profe, participación. perdón. Gina, La es la profe profesora Katy. Gina. La Y yo, profesora Katia también tiene una manita levantada. Buenas tardes para las investigadoras. Felicitarlas de antemano por esa contribución a la parte del envejecimiento y pues la parte de mantenimiento de la comunicación. Yo tengo una pregunta en relación a la estimulación o mantenimiento de las habilidades comunicativas en relación a toda la fundamentación del aspecto pragmático del lenguaje. Yo quisiera que de pronto me contaran si visibilizaron esas limitaciones que puede tener el uso de la pantalla en ese proceso, qué investigaciones encontraron que le fundamente también la proyección de esos ejercicios. Qué pena, ¿me puedo repetir la pregunta? Qué pena. Sí, buenas tardes. La pregunta específica es si ustedes saben las limitaciones que tiene pues el uso de la pantalla en relación a la parte de la interacción comunicativa social. Quisiera saber si ustedes tuvieron en cuenta esas limitaciones, si en los antecedentes pudieron encontrar hallazgos investigativos para formular ciertas estrategias y ejercicios en ese aspecto. Dentro de los artículos, pues no encontramos relación directa con la pragmática. Sin embargo, sí la incluimos en los ejercicios de lenguaje, en la interacción con otros usuarios y en el caso de las personas que pudieran vivir con ese adulto mayor, pudieran interactuar en el aspecto del lenguaje, incluyendo obviamente lo que es la pragmática. Ya que nos enfocamos como tal en el lenguaje como componente principal para esa interacción social y esa autonomía del adulto mayor. Muchas gracias por la respuesta. Mi invitación a que sigan incentivando este proceso investigativo y bueno, sería también importante mirar, como lo dijeron las compañeras, el impacto que dio después de la aplicación de la herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias. a ustedes muchas gracias. Vamos entonces a continuar con nuestra actividad de hoy y esperamos que ya se empiece a conectar el grupo de Camila Alejandra Serrano de la Universidad Manuela Beltrán. Camila. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Camila. ¿Ya podemos presentar? Sí, señora. Se presentan y cuando sea el momento de la sesión de preguntas, vuelves a poner, por favor, la primera diapositiva con el título y todo para que nos estemos como alineados. Perfecto. Además está bien bonita. Bienvenida a Universidad Manuela Beltrán. Bueno, Bueno, ¿ya ven la pantalla? sí, señora. Pero aquí creo que se borró.
Un momento. Bueno, buenas tardes. Principalmente pues agradecerles por el espacio que nos brindan. El día de hoy pues vamos a presentar nuestro proyecto denominado Proceso de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Auditiva en Bucaramanga. ¿Sí? Los que fuimos partícipes de este proyecto fue principalmente nuestra asesora María Fernanda Gómez Vázquez, el doctor Héctor Andrés, que fue nuestro coasesor, y mi compañera Laura Fernández Prada y la persona que les habla, Camila Serrano. Vamos a dar un contexto de cómo surgió este proyecto, ¿sí? Esta propuesta, nace de un macroproyecto denominado Programa de Acompañamiento para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Fue un proyecto que se desarrolló en la Universidad Industrial de Santander y la Manuela Beltrán. En base a este proyecto pudimos identificar nuestros objetivos y cuál iba a ser nuestro paso a seguir. La problemática principal de este proyecto se centró en que la inclusión laboral de las personas con discapacidad auditiva es una problemática que se viene manejando en Latinoamérica, en Colombia, en Santander y específicamente en Bucaramanga, ¿sí? Que nos centramos en Bucaramanga, donde podemos ver que las personas con discapacidad auditiva actualmente no saben cuáles son sus derechos, no saben cuáles son sus deberes. Las empresas poco tienen en cuenta lo que es la discapacidad, ¿sí? Poco tienen en cuenta ver a una persona con discapacidad más allá de lo que puede realizar, ¿sí? Vimos estudios sanitarios, académicos, menores para esta población, ¿sí? Tasa de pobreza, en la parte académica también baja debido a que hay mucha falta de intérpretes, incluso, y la poca accesibilidad, en este caso, al ámbito laboral y un sustento económico. Seguido de esto, de esta problemática, surge nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo es el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva en Bucaramanga? Buenas tardes. Ahora va la justificación en el cual nos basamos en las estadísticas del DANE, en las cuales en los meses de agosto a octubre del 2023 se reveló una brecha persistente en la inclusión laboral para las personas con discapacidad en Colombia, basándose en dos porcentajes importantes que son el 22.8% de estas personas están en edad de trabajo y está el 60.4%, que es la mayor cantidad en las cuales son personas sin discapacidad. También tuvimos en cuenta la Ley 376 de 1997, en la cual es el reglamento del ejercicio de la profesión como fonoaudiólogos, además de tener en cuenta las competencias para identificar factores de riesgo de la comunicación y la salud ocupacional para dicha población. También tuvimos en cuenta la guía de inclusión laboral en este proyecto, ya que esta pues busca promover la integración de las personas en la inclusión laboral. También evalúa las estrategias para eliminar las barreras, fomenta la diversidad y asegura las condiciones justas y equitativas. También trae como unos ajustes razonables y la capacitación. También se tiene en cuenta la parte política de la inclusión y pues tener como un eje central de que su objetivo es crear un entorno laboral accesible y equitativo para dicha población. Bueno, en cuanto a la justificación en términos de necesidad, lo que buscamos fue resaltar que brindar oportunidades laborales a esta población no solo beneficia pues a las personas con discapacidad, sino que también a las empresas y entidades estatales que deseen hacer inclusión. Es importante entender pues que la inclusión permite reconocer y valorar las capacidades administrativas, sociales, laborales de cada trabajador, ¿verdad? Dejando de enfocarnos únicamente en lo que son las limitaciones, sino en las capacidades que tiene cada persona.
Además, es importante también resaltar que las organizaciones que implementan este proceso de inclusión desarrollan una mayor responsabilidad social, de mejorar su ambiente, su entorno laboral, para promover la igualdad de oportunidades para cada persona, ¿sí? Dejando un poco atrás esos estigmas que se tienen acerca de lo que es la discapacidad, sino que es resaltar la capacidad que tiene cada persona para ejercer una labor profesional. Bueno, en nuestro objetivo general está identificar el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva en Bucaramanga. En sus objetivos específicos son conocer la percepción de las personas con discapacidad auditiva sobre los procesos de inclusión laboral en Bucaramanga. También está el analizar la percepción de las personas con discapacidad auditiva sobre el acceso y permanencia en el empleo. Y por último, es diseñar una infografía sobre los derechos y deberes de la inclusión laboral en personas con discapacidad auditiva. En el marco teórico nos basamos en el modelo biopsicosocial, que agrupa 3 factores como son lo biológico, lo psicológico y lo social, para así desarrollar e incluir su bienestar y desarrollar el contexto en las personas con enfermedades o trastornos. También se define como una discapacidad auditiva la pérdida o anomalía de las funciones anatómicas del sistema auditivo. Y también se habla que la inclusión laboral, según Jürgen Waller, es el proceso que permite el acceso de la población a empleos productivos con condiciones laborales favorables. También se tienen en cuenta género, nacionalidad, edad y discapacidad, entre otros factores. En el estado del arte, pues se tuvo en cuenta también el rango de actualización de los diferentes artículos, guías, protocolos, evaluaciones, también propuestas que son muy parecidas al proyecto final que tenemos. Un poco del contexto de nosotros, pues Bucaramanga, que es la capital del departamento de Santander, en la zona norte de Colombia, está ubicado, ¿sí? Con un total de una población de 619.703 habitantes para el 2024, que fue un censo actualizado que hizo el DANE, ¿sí? En cuanto a la discapacidad, encontramos que el censo más actualizado era del 2020, que encontraban 34.587 personas que presentaban una discapacidad. Entre esas, más o menos el 58-70% presenta discapacidad auditiva. También hay que resaltar que en la Secretaría, acá en Bucaramanga, perdón, la Secretaría de Desarrollo Social tiene programas para personas con discapacidad, donde se vela por los derechos de las personas con discapacidad, se ofertan trabajos y servicios, pero muchas de ellas no conocen esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer con nuestro proyecto, derribar esos estigmas y dar empoderamiento a las personas con discapacidad auditiva. También tuvimos en cuenta en este proyecto nuestro marco legal, que cuenta con 14 leyes y decretos, donde principalmente pues tenemos la ley 376 de 1997, que regula nuestra profesión como fonoaudiólogos. A grandes rasgos, algunos, por lo menos la ley 1346 de 2009, que habla sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley 1751 de 2015, que establece medidas para garantizar una atención integral. Incluso encontramos también leyes sobre la parte educativa, ¿sí? También la resolución 1239 del 2022, que establece el procedimiento de certificación para la discapacidad. Este fue un ítem que se tuvo en cuenta, que tuvieran certificado de discapacidad. Más adelante hablamos de eso. ¿Qué metodología se utilizó? En este estudio fue un estudio cualitativo, porque fue entrevistas semiestructuradas, ¿sí? Que se le hacía a cada participante. Fue un diseño de tipo narrativo, donde las personas con discapacidad tenían la oportunidad de sentarse con nosotras y una intérprete, porque tuvimos que estar con una intérprete,
y ellos nos decían cómo había sido el transcurso de su vida. Cómo había sido el transcurso de su vida, si habían accedido a un empleo o no, porque muchas actualmente no saben que pueden acceder a un empleo debido a que tienen una discapacidad, que hay normativas que rigen y dicen que sí tienen derecho a tener un sustento económico. ¿De qué forma se hizo? Primero, se eligió el contexto de los participantes, se eligió la población, luego se recolectó los datos sobre las historias de vida, que fue donde hicimos las entrevistas, donde llenamos el consentimiento informado por cada usuario, se hizo pregunta por pregunta junto a la intérprete, luego se hizo la transcripción narrativa, donde se tuvo en cuenta detalle por detalle lo que nos decían las personas. Luego se elaboró el reporte del estudio, que este se pasó a la universidad para poder seguir con la ejecución de nuestro proyecto. Bueno, en la muestra se seleccionaron 10 personas, las cuales tenían inclusión en la discapacidad personal, tenían discapacidad auditiva y también se seleccionó la muestra con diferentes, analizando pues el contexto de cada uno de los participantes, dependiendo también de las experiencias, el estudio y en qué rango de empleo estaban. En los criterios de inclusión están las personas con discapacidad auditiva, también que se encuentren actualmente laborando y personas con certificado de discapacidad. Y en los criterios de exclusión se tenían en cuenta las personas con discapacidad múltiple, no se tenía en cuenta también el periodo mayor de 5 años y que no tuvieran experiencia laboral. En las técnicas de recolección de datos se realizó las entrevistas semiestructuradas, como lo hice mi compañera, con el fin de pues diseñarlo especialmente para cada una de las personas que se le realizaban, dependiendo pues las experiencias, los rangos, también el nivel educativo, además de que eran pues preguntas siempre abiertas y dependiendo a la respuesta que dieran. En las fases de la investigación, este proyecto se realizó en 4 fases, iniciando en febrero del 2025 y finalizando en mayo del 2026 con la aprobación de la universidad. En el presupuesto estimado se tenía previsto el 28.579.100 pesos. Bueno, y un poco sobre el procedimiento de cómo hicimos esto, ¿sí? Como primera instancia, se realizó la búsqueda de la población de estudio, ¿sí? Principalmente teníamos el foco de varias partes como empresas, asociaciones, Alcaldía de Bucaramanga, pero los que nos abrieron la puerta fue Azorsan, que es la Asociación de Sordos acá en Bucaramanga. Luego fuimos a dar a conocer nuestro proyecto a las personas con discapacidad y a su líder, que fue el que nos dio la entrada. Después se procedió a pedir permiso a la asociación y a uno por uno individualmente porque se hizo consentimientos informados, ¿sí? Después se procedió a hacer la entrevista donde pues está todo estructurado las preguntas junto a la intérprete, porque necesitamos de la intérprete. Y finalmente se procede a realizar la ejecución del proyecto, que también realizamos el documento total de este proyecto que se le entregó a la universidad. Y finalmente, gracias a esto, pudimos tener los resultados. Los resultados de este proyecto tenido fueron vamos a dejar dos folletos. El primero es denominado Inclusión Laboral
de la comunidad sorda, retos y estrategias de transformación. Este folleto va específicamente para las empresas, ¿sí? Donde se habla de la sensibilización, la eliminación de las barreras, los retos que enfrentan las personas con discapacidad auditiva, cómo hacer una correcta inclusión laboral. También hicimos otro que es denominado Derechos de las Personas Sordas en Colombia, donde buscamos empoderar a las personas con discapacidad auditiva. Actualmente hay muchas personas que están empoderadas en este caso, pero hay otras que nos dimos cuenta en las entrevistas que no tienen un trabajo o se limitan a hacer ciertas cosas por tener una discapacidad. Entonces nosotros queremos mostrar su identidad, sus derechos, sus deberes y las posibilidades que tienen. ¿Qué nos falta de esto que hay que resaltar? Entregar nuestro material. Es el último paso que nos hace falta a Sorsan y a la alcaldía de Bucaramanga, pero ya pues fue aprobado. Bueno, también está el resultado de los análisis. Se pudo concluir que la inclusión laboral en Bucaramanga, especialmente en las personas con discapacidad auditiva, es un proceso que pues puede facilitarse por las políticas, pero que ellos aún no tienen conocimientos previos de estas. Además de que hay obstáculos también comunicativos, de actitudes y aspectos sociales. También nos hablaban sobre, digamos, las intérpretes en el momento de la educación, también, digamos, la inclusión en la parte de los empleos, del entorno, también pues de que ellos tenían que adaptarse como a otro tipo de lenguaje para que les entendieran los compañeros o también pues en algunos momentos pues ellos se sentían como excluidos porque sentían que no valoraban lo que ellos sabían, sino que era como a realizar trabajos mucho más fáciles. Además de que también hubieron restricciones en su rendimiento y además de las oportunidades en el avance profesional en esta comunidad. Y finalmente, nuestras referencias bibliográficas, bueno, también resaltar que se tuvieron en cuenta yo creo que más de 60, 70 artículos relacionados con inclusión laboral, con leyes, decretos, fonoaudiología ocupacional, la parte de discapacidad auditiva, de qué forma se realizaba. Y muchas gracias por su atención. Muy bien. Muy buena presentación. Pongamos entonces la diapositiva del nombre del título del trabajo. Tenemos preguntas. A veces no veo la manito levantada, o sea que si no le doy la palabra a alguien, por favor, me da como la indicación auditiva del momento. Bueno, voy a ir comenzando yo con algunas inquietudes que tengo. Me parece maravilloso. Yo creo que es un trabajo muy, muy importante. Yo creo que haber estructurado estos estudios cualitativos con todo el orden, con toda los registros y todo de la parte de las entrevistas, el sustento legal que tuvieron. No sé si me pareció, pero no vi que se hubiera mencionado la ley 2466 del 2025. Si la mencionaron, me disculpan, que es una ley que las empresas tienen que no empezar a poner en práctica ahora en julio de este año, del 2026. Y es donde dice que las empresas deben de tener una cuota de contratación gradual a partir del 25 de junio del 2026. Las empresas, por ejemplo, de 500 trabajadores
deben de tener al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 empleados. Y si son mayores de 500, una persona adicional por cada 100 empleados. Eso quiere decir que van a tener que buscar las empresas personas con discapacidad para poder contratarlas, para cumplir sus cuotas. Pero además de eso, creo que es un reto grande para quienes somos rehabilitadores, porque vamos a tener que aprender a rehabilitar y a orientar a nuestros pacientes con discapacidad para que se certifiquen, como ustedes muy bien lo dijeron, hagan sus certificados de discapacidad, porque para poderlos vincular y que cumplan con la cuota, la persona tiene que tener el certificado de discapacidad. Entonces, no es solamente enseñarles a suplir un poco su discapacidad, sino también enseñarles cómo laborar, cómo llegar a eso. Hay que estudiar muy bien la parte legal porque seguramente van a encontrar temores como, venga, pues que si mi hijo empieza a trabajar y la pensión de sobreviviente cuando yo me muera, entonces no le va a tocar. Hay que revisar toda esa parte legal porque creo que no, el solo hecho de ya tener la discapacidad no hace que tenga que dejar la otra pensión. Hay que averiguar bien. Yo creo que es una ley muy nueva y un decreto al que nos vamos a tener que familiarizar. Incluso veo que está el decreto 0287 del 2026 que garantiza la participación de que la población con discapacidad que trabaje no solo sea para trabajos técnicos, sino también administrativos e incluso directivos. Entonces, el concepto de discapacidad tiene que quedar muy claro entre todos nosotros, entre los profesionales y médicos laborales, entre quienes dan estos certificados. Y vuelvo y repito, nosotros como terapeutas poder orientar a nuestros personas con alguna discapacidad a que tengan opciones laborales. Entonces, me parece que ese brochure o ese boletín que ustedes van a pasar a las empresas deben incluir esto, porque entonces las empresas sí o sí lo van a tener que empezar a cumplir. Eso seguramente va a un aumento gradual, pero van a tener que aprender y estudiar eso. No sé si lo vi o no lo vi. Me disculpan si estaba citado y no lo dijeron, porque me parece que es una ley muy importante, porque una cosa es que se diga, otra cosa es que los vayan a empezar a reglamentar a partir de junio del 2026. Señorita Alejandra, Sí. buenas tardes. Muchísimas gracias por esta ley. Sí nos hacía falta, tenía razón, nosotros revisamos y es importante tenerla en cuenta incluso para lo que Mucho. estamos desarrollando, ¿sí? Para esas de pronto pequeñas capacitaciones que queremos realizar para poder mostrar nuestro proyecto. Claro, yo Muchísimas creo que les gracias. les abre del todo la puerta al proyecto porque ahora es una norma para las empresas. Si ustedes van a las empresas y llevan esta información, las empresas tienen que saber sobre esto. Entonces, muy bien, recuerden que entonces son la ley 2466 del 2025 y el decreto 0287 del 2026. Entonces, y que las personas aprendan a sacar su certificado. Incluso ustedes, si van a hablar con las empresas, ustedes pueden decirles y contarles que hay beneficios para las empresas que tengan este tipo de personas. Les da beneficios tributarios, deducción en impuestos por el número de personas que contraten con discapacidad, dan puntajes, por ejemplo, las que hacen licitaciones, las que participan en esos procesos de contratación pública, les va a dar puntuación y les dan subsidios de preferencia para los beneficios para fiscales o cuotas del SENA que las empresas tienen que cumplir. O sea que también hay beneficio para las empresas incluir dentro de sus empleados a personas con discapacidad. Entonces yo creo que ustedes tienen una herramienta muy importante que vale la pena que la actualicen con estas dos leyes, con esta ley, con este decreto, para que la presenten a las empresas y miren todo lo que ustedes, incluso es una fuente de trabajo. Si alguien se dedica a eso, ustedes pueden ahora que salgan dedicarse a cómo participar, cómo tener. Algo importante que entonces se va a volver muy importante es saber el lenguaje de señas.
va a ser otra fuente de trabajo. Ahora la gente que trabaja en los call centers, que porque habla inglés, porque habla muchos idiomas, pues tener lenguaje de señas en las empresas va a ser importante para poder mantener una comunicación con los empleados que sean sordos. La única discapacidad que se tiene no es ser sordo, pero vale la pena reforzar esas habilidades y ofrecerlas desde de la parte laboral. Muchos de los neuropsicólogos, perdón, de los fonoaudiólogos saben lenguaje de señas. No sé si alguno de los que aquí sabe el lenguaje de señas, pero creo que vale la pena fortalecer esa habilidad. ¿Alguna pregunta del público? ¿Nuestros ponentes tienen algo que agregar? Hay una pregunta. ¿Cómo fue esa experiencia de ustedes al tener que comunicarse con las personas sordas? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Y cómo creen ustedes que va a ser esa acogida o ese impacto dentro de las empresas del ingreso de personas con estas dificultades auditivas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues nosotros tenemos la base de la lengua de señas colombiana, pero fue difícil de nuestra parte porque a pesar de que sabíamos un poco, o sea, eso ya es otro nivel, ¿sí? Ellos hablan súper rápido y era un poco difícil, por eso tuvimos que contratar la intérprete, ¿sí? Que fue un poco más fácil para que ella nos estructurara las entrevistas, porque cada quien respondía diferente. En cuanto al impacto de las empresas, yo creo que no va a ser difícil, porque nada es difícil, todo se puede hacer, pero sí va a ser mucho de constancia y de estudio, porque no todos saben las señas colombianas. Ellos decían y resaltaban que querían trabajar en una empresa, pero como lo decía mi compañera, tenían que adaptar sus señas para que los entendieran. Entonces creo que eso es un punto que se debe tocar mucho en las empresas y actualmente lo que decía la doctora es indispensable el aprender la lengua de señas. Pero sí fue un reto para nosotros. Pero bueno, acá estamos y vamos para adelante. Muy bien, muchas gracias, Camila. Claro, eso es lo interesante de las investigaciones. A veces no solamente el producto y lo que sale, sino la experiencia de vivir y hacer todo esto. En el chat, Evelyn Díaz nos hace una aclaración muy importante y es que se resalta que el término apropiado es lengua de señas. Entonces, muchas gracias por esta aclaración, profe. Yo no sé si en todas las facultades se da lengua de señas, no es usual que los egresados de Fono sepamos lengua de señas. Yo sabía decir gracias y otra par de cosas, pero muy poco, pero miren cómo se va a volver de importante. ¿Alguien más tiene algo que agregar, alguna experiencia propia que hayan tenido? Bueno, yo creo que alguien tiene preguntas, ¿no? Porque es que a veces no veo las manitos. Por favor, diligencien la, la asistencia. Creo que fue un espacio muy acertado. Fueron dos presentaciones maravillosas. Muestran la dedicación que se están teniendo en las diferentes universidades del país con la investigación, con diferentes temas. Tenemos que darnos a conocer como fonoaudiólogos en distintos campos. Esta es la muestra de dos campos que aparentemente pues hacen parte de nuestro día a día, pero que generalmente no los hacemos y a conocer la parte legal, conocer las partes de innovación, siempre sustentado en una teoría, de una revisión teórica, en realmente llegar y hacer un proceso de investigación, hace que los productos realmente se logren de alto nivel. Recuerden incluir todos estos trabajos en sus grupos de investigación, de publicarlos, de hacer el último esfuerzo, porque a veces nos quedamos en esto. Agradecemos mucho la participación de todos. Logramos tener 81 personas conectadas. Recuerden que en el mes de agosto nos veremos nuevamente para
continuar con nuestros ciclos de conferencias Rifono. La próxima es el 25 de agosto y la próxima es en noviembre. Se me borró la trampa que tenía. El 10 de noviembre. ¿Cuándo es en noviembre? ¿Quién logró ver que lo quité? Voy a buscarlo aquí otra vez, que aquí lo tengo. Y el siguiente es el 10 de noviembre, sí. Entonces tenemos Universidad Beltrán, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad Metropolitana. Tenemos universidades de todo el país acompañándonos en esta experiencia. Si no tenemos más preguntas o alguien tiene algo más que decir. Agradecemos a Rifono, a todos los participantes y a todo el grupo organizador su apoyo para lograr este momento tan especial. Muchas gracias a todos y damos por terminado este primer ciclo del 2026. Gracias. Hay una manito levantada, Alejandra. Dime, ¿quién es? María Isabel y Marilyn están con la manito levantada. Bueno, por favor. Recuerden que no estoy viendo porque no veo todas las manos levantadas. María Isabel. Y Marilyn, ¿quién más quiere hablar? Ya bajaron la manito. Ya bajaron la manito. Ah, bueno. Profe Tatiana, muchas gracias. Que tengan pues una feliz tarde y nos vemos en agosto. Bueno, buenas tardes para todos. Feliz tarde Gracias, para profe todos. Alejandra. Chao. Profe Gracias, Katia, gracias. muchas gracias. Profe Katia, gracias. Gracias, profe Mari. Bendiciones. Buena tarde.